Saludos, soy Luis Bravo y en esta segunda oportunidad de estudios de neurofisiología, neuroanatomía y fisiología del cerebro, estaremos hablando en esta segunda parte sobre el cerebro, esta estructura que está conformada, ¿verdad?, por una masa suave parecida a la gelatina y es el área más grande y representa alrededor de aproximadamente el 80% del peso del cerebro. Su superficie es gris pálida y, por supuesto, aquí pueden observar que está llena de arrugas y está marcada por unos profundos surcos denominados fisuras y otros superficiales denominados sulci, ¿verdad? Los pliegues se denominan giri y un gran surco va a comenzar justamente por de adelante hacia atrás, este gran surco que atraviesa y que divide prácticamente al cerebro en dos mitades, denominada hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Por alguna razón todavía no se explica por qué los nervios de la parte derecha del cuerpo se dirigen hacia el hemisferio izquierdo y los del lado izquierdo se dirigen al lado derecho. Esta estructura que une estos dos hemisferios, llamado el cuerpo calloso, está conectado por un cable, digámoslo de esta manera, fino, de más de 200 millones de fibras nerviosas así denominada el corpus callosum, del latín, ¿verdad? Que significa cuerpo grande o cuerpo calloso. Entonces, estos hemisferios utilizan ese punto para poder comunicarse entre ellos y para coordinar actividades. Los hemisferios van a estar cubiertos por un delgado pero fuerte córtex laminado. El significado es corteza de árbol, rico en células, que tiene un grosor que oscila aproximadamente entre 1,5 milímetros y 4,5 milímetros. Y está muy circunvolucionado, por lo que si se extendiese ocuparía aproximadamente unos 2.500 centímetros. Se corresponde aproximadamente con el tamaño de una servilleta grande, ¿no? Pero ¿qué ocurre si, o qué llegase a ocurrir si llegase a haber una afectación de este cuerpo calloso? Justamente le voy a colocar aquí para que puedan ver un poquito la presentación que les tengo. Este cuerpo calloso es una estructura crucial del cerebro, como les decía, que va a conectar los dos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho, y va a permitir una comunicación entre ellos. Pero cuando esta estructura se ve afectada, las consecuencias van a variar ampliamente y van a depender de la extensión y la causa del daño. Vamos a hablar de algunos posibles factores que pudiesen dañar, ¿verdad? Esta capacidad de esta estructura llamada el cuerpo calloso. En primer lugar, estaríamos hablando de la genesia del cuerpo calloso. Y esta condición ocurre cuando el cuerpo calloso no se desarrolla completamente durante el desarrollo fetal. Y los síntomas pueden variar desde leve hasta grave, y esto van a incluir, ¿verdad?, los retrasos en el desarrollo motor y del lenguaje, dificultades en la coordinación motora, problemas de aprendizaje y déficit cognitivo, dificultades en las interacciones sociales y en algunos casos las personas con agenesia del cuerpo calloso pueden no presentar síntomas notables. Estas lesiones pueden ser causadas por traumatismos craneales, accidentes cerebrovasculares, tumores o enfermedades degenerativas. Estamos hablando del cuerpo calloso. ¿Qué pasa cuando ocurren lesiones en esta estructura? Los efectos de las lesiones pueden incluir el síndrome de desconexión interhemisférica, y esto puede llevar a dificultades en la coordinación entre las manos, problemas para nombrar objetos vistos en el campo visual izquierdo, perdón, y puede generar conflicto entre las manos. Por ejemplo, una mano abotonando una camisa, mientras que la otra puede desabotonar la camisa. Entonces, no existe esta coordinación. Mientras yo estoy aquí abotonando, la otra está desabotonando. Dentro de estos problemas, entre los hemisferios derecho e izquierdo, se también puede generarse un problema de la comunicación. Esta dificultad para poder transferir información entre los hemisferios
va a generar problemas en el habla y en la cognición. Además de ello, puede generar problemas en la percepción sensorial, problemas para poder integrar la información de ambos lados del cuerpo y una dificultad de realizar tareas donde se necesite la coordinación de los dos hemisferios. ¿Qué consideraciones adicionales yo podría referirme a un daño en el cuerpo calloso? Bueno, la gravedad de los síntomas va a depender de la extensión del daño y de la edad en que ocurre la lesión. En algunos casos, el cerebro puede compensar parcialmente el daño a través de la plasticidad neuronal. Y es importante destacar que el diagnóstico y la evaluación de estas condiciones debe ser realizado por profesionales de la salud. Por profesionales de la salud. Vamos a hablar de manera muy breve sobre las evaluaciones de las afectaciones del cuerpo calloso. Esto va a implicar, por supuesto, una combinación de pruebas neuropsicológicas que evalúan diversas funciones cognitivas y motoras. Estas pruebas van a ayudar a identificar déficits específicos asociados en la desconexión interhemisférica y vamos a hablar de manera muy breve sobre algunas de las pruebas más utilizadas. En primer lugar, la prueba de función motora. Estas pruebas de coordinación bimanual van a evaluar la capacidad para poder realizar tareas que requieran la coordinación de ambas manos. Por ejemplo, dibujar formas complejas o inclusive realizar movimientos secuenciales. En segundo lugar, con esta prueba de coordinación bimanual, lo que se busca es poder identificar dificultades en la transferencia de la información entre los dos hemisferios, lo que puede manifestarse como torpeza y descoordinación. Otra de las pruebas es la conocida como prueba de lateralidad. Estas pruebas van a determinar la dominancia manual y la preferencia lateral, lo que puede revelar patrones inusuales en personas con afectaciones en el cuerpo calloso. Otra de las pruebas que se realiza son las pruebas de las funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de lenguaje, donde se evalúa la capacidad para nombrar objetos presentados en el campo visual izquierdo, que es procesado principalmente por el hemisferio derecho. Y también se evalúan otras funciones del lenguaje como la comprensión, la expresión y la fluidez verbal. Otra de las pruebas, así como hablé de la función cognitiva, tenemos las pruebas de percepción visual. Se evalúa la capacidad que tiene el individuo para poder integrar la información visual presentada a ambos campos visuales. Y se pueden utilizar pruebas de reconocimiento de objetos, de discriminación visual y de percepción espacial. También se hacen pruebas de memoria, ya les dije de las pruebas de función ejecutiva. Cuando yo hablo de las pruebas de memoria, se evalúa diferentes tipos de memoria, ¿verdad? Como la memoria verbal, la memoria visual y la memoria de trabajo. Aquí lo que se busca identificar son déficits en la transferencia de información entre los hemisferios cerebrales, lo que puede afectar la memoria de largo plazo. Dentro de estas pruebas de función ejecutiva se evalúa la planificación, la organización y la flexibilidad cognitiva, inclusive el control inhibitorio. Y estas funciones van a ser fundamentales para el funcionamiento ejecutivo, que dependen en gran medida de la comunicación entre los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Es importante destacar que no existe una única prueba estandarizada que evalúe específicamente el cuerpo calloso. La evaluación neuropsicológica, ¿verdad?, de esta estructura debe ser realizada, como les decía, por un profesional capacitado que puede interpretar los resultados en el contexto de la historia clínica y los hallazgos de neuroimagen. También es importante señalar que la agenesia del cuerpo calloso puede generar diferentes resultados en las pruebas, ya que el cerebro busca otras conexiones neuronales. Vamos a hablar de otra estructura conocida como el cerebelo. El cerebelo en latín significa pequeño cerebro y esta estructura que les voy a mostrar acá, ¿verdad? La pueden ver que está en verde. Esto es el cerebelo. Déjame colocar el cerebro, agarrarlo bien en mis manos y sostenerlo. Se me desarmó el cerebro, ¿verdad? Esta estructura verde es el cerebelo. Esta que tengo yo en mis manos, esta verde, acá donde estoy señalando. Esta estructura, ¿verdad? Es también llamada en latín pequeño cerebro, por eso es que se llama cerebelo, en latín significa pequeño cerebro. Es una estructura también con dos hemisferios. Se las voy a mostrar, la voy a sostener de esta manera para que ustedes puedan observar los dos hemisferios. Y tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, depende de la posición en que usted me está viendo. Recuerden que
esto de las cámaras me voltea, ¿verdad? Entonces tiene uno derecho y uno izquierdo, justamente localizada justo bajo la parte anterior del cerebro, aquí detrás del bulbo raquídeo. Y esto representa aproximadamente esta estructura que le mostré, el 11% del peso del cerebro. Y es una estructura profundamente arrugada y altamente organizada que contiene más neuronas que todas las demás áreas del cerebro juntas. Este conjunto de área de superficie del cerebelo es igual a la de los dos hemisferios cerebrales. Y esta área va a coordinar el movimiento, dado que el cerebelo además va a supervisar los impulsos de las terminaciones nerviosas de los músculos. Y es importante para el rendimiento y la temporalización de tareas motoras y complejas. Además de eso, el cerebelo modifica y coordina órdenes. Por ejemplo, si voy a jugar fútbol o para dar unos pasos de baile, y nos permite agarrar una taza de café con la mano, acercándola a los labios, ¿verdad? Y arrojar de manera inusual, porque si está amargo o está salado o está muy caliente, puedo arrojar el contenido con la boca. Esto solamente lo permite el cerebelo. Además de esto, el cerebelo también puede almacenar los recuerdos de movimientos que son automatizados, como por ejemplo teclear frente a nuestro teléfono o la computadora y además de eso amarrarnos los cordones de los zapatos. Eso también lo hace el cerebelo. Y mediante estos automatismos se puede mejorar el rendimiento, dado que la secuencia de movimientos se puede realizar con mayor rapidez o con mayor exactitud y menos esfuerzo. Entonces, esta estructura llamada el cerebelo es también conocido por estar implicado en el entrenamiento de tareas motoras que también pueden mejorar nuestro rendimiento y nuestro hacer diario para que seamos más competentes. Pero también vamos a la otra parte, ¿no? Que si una persona tiene daños en el cerebelo, suele ir muy lenta, suele simplificar los movimientos y tener dificultades con la motricidad fina y los movimientos, como por ejemplo agarrar una pelota, dar un apretón de mano, ¿verdad? Cuando esta estructura se daña, ya les expliqué, ¿verdad? Que se van a ver afectadas estas capacidades. Inclusive estudios recientes indican que se había subestimado el papel del cerebelo. Las investigaciones creen en la actualidad que también actúa como una estructura de apoyo en el procesamiento cognitivo, coordinando y afinando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, especialmente el tacto y los recuerdos. Dado que esta estructura, este cerebelo también está conectado con regiones del cerebro que realizan tareas mentales y sensoriales. Puede inclusive realizar todas estas habilidades de manera automática, inclusive sin una atención consciente en el detalle. Y esto va a permitir que la parte consciente del cerebro tenga la libertad de poder atender otras actividades mentales, ampliando así su alcance cognitivo. Por ejemplo, voy manejando, voy en una carretera de un punto A a un punto B, voy pensando tengo que hacer un trabajo cuando llegue a ese punto B, pero además de eso voy fijándome en la carretera, voy pendiente del motor del vehículo, voy pendiente de los cambios, voy pendiente de que no se me atraviese alguien. Entonces todo este funcionamiento, ¿verdad? Lo permite hacer el cerebelo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cerebro pueda ampliar este alcance cognitivo de poder manejar, de poder pensar, de ver la carretera para llegar a mi destino. Entonces, prácticamente es una ampliación de las capacidades humanas, ¿verdad? Esta estructura llamada cerebelo que contribuye, por supuesto, a la automatización de numerosas actividades mentales. Otro aspecto fundamental, ¿verdad? Que vamos a estudiar es que son las células del cerebro, o sea, las neuronas, estas estructuras que lo vamos a ver ahorita. Recordemos que el cerebro humano es un órgano complejo, es un órgano fascinante, compuesto por miles de millones de células, esta que tengo yo en la mano, ¿verdad? Principalmente neuronas y células gliales, y estas células van a trabajar en conjunto como un buen equipo para poder controlar todas las funciones del cuerpo
desde nuestro pensamiento, desde la memoria, hasta el movimiento y nuestras emociones. ¿Cuántos tipos de células cerebrales existen, no? Y esto es importante. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar en primer lugar de los tipos de células del cerebro. En primer lugar, vamos a hablar de esta señora que tengo yo en mis manos, que es la neurona, célula del cerebro. Son unidades básicas de nuestro sistema nervioso y se van a encargar de transmitir información a través de señales eléctricas y químicas. Cada neurona está compuesto, ¿verdad? Por un cuerpo celular, por las dendritas que van a recibir las señales y un axón, ¿verdad? Esto que tengo yo en mis manos, que transmite la señal. Es importante saber que existen diferentes tipos de neuronas, cada una especializada con una función específica. Tenemos las células gliales que van a desempeñar un papel de apoyo crucial para las neuronas, proporcionando nutrientes y protección y además de aislamiento. Algunos tipos de células gliales incluyen los astrocitos que van a regular el entorno químico de la neurona y van a proporcionar nutrientes, pero además tenemos los oligodendrocitos que forman la mielina, esta sustancia que aísla los axones y acelera la transmisión de señales. Y tenemos también la microglía que van a actuar como el sistema inmunológico del cerebro, eliminando desechos y patógenos. Dentro de las funciones de las células cerebrales tenemos la comunicación. Entonces, una neurona se comunica con otra neurona a través de algo que se llama la sinapsis, ¿verdad? Este punto de conexión donde se liberan neurotransmisores. Aquí le voy a poner, eh, vamos a buscar aquí, aquí tenemos la sinapsis. Además de eso, de la comunicación se procesa información. El cerebro procesa la información recibida de los sentidos, la almacena en la memoria y la utiliza posteriormente para tomar decisiones y controlar el comportamiento. Aquí pueden ver también la sinapsis un poquito más grande. Además de ello, las células, dentro de sus funciones, hablamos de la comunicación, del procesamiento de información, del control del movimiento. Las neuronas motoras controlan los músculos y permiten el movimiento. Y además de eso, van a regular las emociones. Las células cerebrales en el área como la amígdala cerebral y el hipocampo juegan un papel clave en la regulación de las emociones. ¿Qué importancia tienen estas células cerebrales? Son, déjeme decirle, fundamentales para todas las funciones cognitivas, emocionales y físicas. El daño a cualquier célula del cerebro puede provocar una serie de patologías o de trastornos neurológicos, como por ejemplo la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? Como la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad del Parkinson, por ejemplo, o un accidente cerebrovascular. La investigación sobre las células de nuestro cerebro, de las neuronas, es fundamental para poder comprender y tratar estas enfermedades. Como les decía, el cerebro está compuesto por 1 billón de células de al menos de dos tipos conocidas, como las células nerviosas y las células gliales. Aquí se las voy a poner. Aquí tenemos astrocitos. Aquí se las voy a poner. La mayoría de las células, ¿verdad? Son gliales, y glial significa pegamento en griego, y estas son las que unen las neuronas y actúan como filtros para impedir el paso de sustancias dañinas a las neuronas. Estudios muy recientes indican que unas células gliales con forma de estrella, denominadas astrocitos, estas que están aquí, ya se las voy a volver a poner, tienen un papel en la regulación del índice de señales neuronales, porque estas se van a adherir a los vasos sanguíneos. Aquí, aquí la tenemos, ¿verdad? Los astrocitos, estas que están aquí, se adhieren aquí a esta que está aquí, que es los vasos sanguíneos, para conformar una barrera, ¿verdad? Sanguínea en nuestro cerebro que juega un rol importantísimo a la hora de proteger a las células cerebrales de sustancias de transmisión sanguínea que podrían resultar disruptivas para la actividad celular.
Entonces, las neuronas son el núcleo del funcionamiento del cerebro y de todo el sistema nervioso. Hay neuronas de todos los tamaños, pero el cuerpo de cada neurona cerebral va a oscilar o va a medir pues entre 5 y 135 micrómetros. Estas células fueron descubiertas por primera vez en el siglo XIX por el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal. A diferencia de otras células, la neurona tiene decenas de miles de bifurcaciones que emergen de su núcleo denominado dendrita, ¿verdad? Del griego árbol. Ya les dije que, ya, ya les dije que estas neuronas, ¿verdad? Se llaman así dendritas, eh, esta parte que está aquí, porque parece como un árbol, ¿verdad? Como unas ramas. Por eso que se llaman así del griego árbol. Entonces, estas dendritas reciben impulsos eléctricos de otras neuronas y lo van a transmitir a través de una larga fibra denominada el axón, ¿verdad? Aquí, este que tengo acá, este larguito, ¿verdad? Entonces, esto se llama axón, del griego axis, ese cuerpo que ustedes pueden observar y que normalmente existe un solo axón por cada neurona. Entonces, cada neurona tiene este cuerpo, ¿verdad? Llamado axón. Y esto que está en gris aquí o en azul, digámoslo de esta manera, es una capa denominada mielina que rodea, ¿verdad? Y protege el cuerpo del axón. Entonces, esta mielina eh, va a incrementar la velocidad de transmisión del impulso eléctrico entre una neurona y otra neurona. Y este impulso viaja a través de un proceso electroquímico y puede desplazarse a lo largo de 1,80 centímetros de altura de un adulto, ¿verdad? Cualquiera en 2 décimas de segundo. Y esta neurona transmite entre 250 y 2500 impulsos por segundo. Déjenme decirles que las neuronas tienen, aquí se los voy a poner, permitir un momentico para que la puedan observar. Aquí la pueden observar, ¿verdad? Esta sinapsis. No tienen contacto directo entre sí. Entonces, entre cada dendrita y su axón hay un hueco pequeño de aproximadamente unos 20 nanómetros, denominado sinapsis, ¿verdad? Como lo pudieron observar, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Este espacio que está acá, este espacio que está aquí, eso es lo que se llama sinapsis, el término griego que significa para unir. Entonces, una neurona normal, típica, va a recoger señales de las demás a través de las dendritas. ¿Cuáles son las dendritas? Esto que está acá arriba, ¿verdad? Entonces, esa dendrita, ahí donde recoge la señal y además de eso, ellas están cubiertas en la sinapsis por miles de diminutas protuberancias denominadas espinas dendríticas. Entonces, la neurona va a enviar un impulso de actividad eléctrica. Vamos a colocarlo acá. Ok, aquí. Va a, a enviar estos impulsos de actividad eléctrica a través del axón. ¿Cuál es el axón? Este cuerpo largo es el axón, ¿verdad? Entonces lo va a enviar hacia la sinapsis, donde la actividad va a liberar sustancias químicas almacenadas en pequeños receptáculos denominados vesículas sinápticas. Se las voy a volver a poner. Esas pelotitas que ustedes están viendo ahorita, ¿verdad? Eso es lo que se conocen como vesícula sináptica. Entonces, esto va a dar un impulso a la neurona. Entonces, estas sustancias, denominadas neurotransmisores, van a excitar como inhibir a la neurona vecina, ¿verdad? A la que se encuentra al lado. Aquí se los voy a volver a poner. Entonces, aquí, esta es una neurona, estas son una neurona que transmite y una neurona que recibe. Entonces, aquí estamos hablando de la neurona vecina. Por el momento se han descubierto más de 50 tipos de neurotransmisores y algunos de, los neurotransmisores, estos neurotransmisores más comunes son la acetilcolina, la epinefrina, la serotonina y la dopamina. Recuerden que el aprendizaje tiene lugar cuando las sinapsis cambian de modo que la influencia de una neurona sobre otra neurona pueda cambiar. Y parece existir una conexión directa entre el mundo físico del cerebro y el trabajo del propietario del cerebro, ¿verdad? Entonces, hasta aquí estamos claros. Entonces, estudios recientes sobre las neuronas de personas
con oficios distintos. Por ejemplo, los músicos dicen que sus neuronas son más complejas, ¿verdad? Estas neuronas van a ser más complejas y estas complejidades se van a dar de acuerdo a la demanda, la capacidad de profesión que tiene una persona. Y esto, mientras más es más compleja la profesión, ¿verdad? Mayor será el número de dendritas que se hallan en las neuronas de estos profesionales. Y este aumento de dendrita va a permitir un mayor número de conexiones entre las neuronas y esto va a resultar un mayor número de lugares en los que se almacenen estos procesos de aprendizaje. Vamos a ver acá, permítame un momentico, ok. Vamos a hablar, estamos hablando de neuronas, ¿verdad? Y hablamos de la mielina. No quiero dejar de hablar de de la mielina, ¿no? De esta capa gruesa lipoproteica formada por sustancias grasas y por proteína, que va prácticamente a envolver el axón. Ustedes están viendo esto acá amarillito, ¿verdad? Esto es parte del axón. Claro, no se ve completa porque está forrada, ¿verdad? De esta vaina de mielina. Entonces, esta mielina, y pueden observar, quiero que observen acá estas vainas, ¿verdad? Con forma como de salchicha o de rollito. Estas vainas de mielina tienen una función muy importante en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque van a permitir la transmisión de los impulsos nerviosos de una manera más rápida, más eficiente entre las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Y este material crea una especie de capa aislante alrededor de la proyección de la neurona por la que interesa que la electricidad sea transmitida, ¿verdad? Con mucha rapidez. Vamos a hablar sobre algunos puntos clave sobre esta mielina, sobre esta capa gruesa lipoproteica. Bueno, vamos a establecerlo de esta manera. Pues su función principal, estamos hablando de la mielina, es prácticamente acelerar la transmisión de los impulsos nerviosos, permitiendo que las señales viajen más rápido a través del sistema nervioso. Y además de eso, va a proteger al axón de posibles daños. ¿De qué está compuesta la mielina? Principalmente de lípidos. Cuando hablo de lípidos en química, estoy hablando de grasas, de proteínas. ¿Cómo se forma? En el sistema nervioso periférico, me permite un momentito, aquí podemos ver una neurona sin mielina y una con mielina. Esto es más o menos lo que tienen ahorita en sus pantallas. Esto que está acá en azul, ¿verdad? Son las capas de mielina. Entonces pueden ver la neurona sin mielina que está como descubierta, está como desnudita. Entonces, en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann producen mielina. Y en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los responsables de la mielinización. La importancia, como les decía, es crucial para el desarrollo y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Y la pérdida o el daño de la mielina puede causar diversas enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. ¿Qué podemos decir? Que la mielina es fundamental para la comunicación rápida y eficiente entre las neuronas, desempeñando un papel fundamental, vital, en la salud y el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando no existe suficiente mielina en una neurona, o cuando la mielina se daña, como lo pueden ver en su pantalla, esto tiene consecuencias muy graves. Tiene consecuencias significativas para la función de una neurona y por ende para el sistema nervioso completo, ¿verdad? Para este señor que tengo yo acá, para el cerebro humano. Entonces, vamos a hablar de algunos de los efectos principales. Cuando esta mielina, que se los voy a colocar, cuando una neurona no tiene mielina, ¿verdad? Ya le dije que la mielina actúa como un aislante y que va a permitir que los impulsos eléctricos viajen rápidamente a lo largo de todo el axón. Va a existir, cuando no hay mielina, una disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Cuando la mielina está dañada o no hay mielina o está ausente, la velocidad de conducción se va a ralentizar, ¿verdad? Considerablemente. En casos graves, la transmisión del impulso nervioso puede incluso detenerse por completo.
Entonces, en primer lugar, se disminuye la velocidad de conducción nerviosa. En segundo lugar, existe una alteración de la comunicación neuronal, por supuesto. ¿Por qué? Porque si la neurona no tiene mielina, esto va a interferir en la capacidad de qué, de poder comunicarse eficazmente entre sí. Y esto va a dar lugar a una amplia gama de síntomas neurológicos dependiendo de qué nervios estén afectados. Y dentro de estos síntomas neurológicos podemos observar debilidad muscular, las personas tienen un entumecimiento, un hormigueo, problemas de coordinación y equilibrio, problemas de visión, la persona va a mantener una fatiga constante, una dificultad para hablar y por supuesto problemas cognitivos. Dentro de todos estos problemas de la mielina, ¿verdad? Hay patologías que se pueden generar, enfermedades por la alteración de esta mielina. Entonces existen dos tipos de enfermedades que están relacionadas con anomalías en la vaina de esta mielina y son las enfermedades desmielinizantes y las enfermedades dismielinizantes. Entonces tenemos dos, desmielinizante y dismielinizante. Entonces las enfermedades desmielinizantes se van a caracterizar por un proceso patológico dirigido contra la mielina sana, a diferencia de las enfermedades dismielinizantes en las cuales se produce una formación inadecuada de la mielina o una afectación de los mecanismos moleculares para mantenerla en sus condiciones normales. Las distintas patologías de cada tipo de enfermedad relacionada con la alteración de la mielina, ¿verdad? Por ejemplo, la desmielinizante tenemos el síndrome clínico aislado, la encefalomielitis aguda diseminada, la leucoencefalitis hemorrágica aguda, esclerosis concéntrica de Valo, enfermedad de Marburg, mielitis aguda aislada, enfermedades polifásicas, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, esclerosis múltiple óptico-espinal, neuritis óptica aislada recurrente, neuropatía óptica inflamatoria recurrente crónica, mielitis aguda recurrente, encefalopatía postanóxica tardía y mielonilisis osmótica. Esas son enfermedades desmielinizantes. Pero también tenemos las enfermedades, hablamos de las desmielinizantes, ahora vamos a hablar de las dismielinizantes. Dentro de las enfermedades dismielinizantes tenemos leucodistrofia metacromátrica, adrenoleucodiscostrofia, enfermedad de Refund, de Canavan, de Krabbe, de Tay-Sachs, bueno, ortocrómica, leucodistrofia. Existe una serie de patologías, ¿verdad? Encefalopatía traumática crónica, leucoencefalopatía con esferoides neuroaxiales, una serie de enfermedades, ¿verdad? Que van a dañar esta estructura llamada mielina, que es esencial para la transmisión eficiente de los impulsos nerviosos entre las neuronas. Y ya les dije que cuando se produce desmielinización, la comunicación neuronal se va a ver comprometida, lo que va a dar lugar a una gran variedad de síntomas neurológicos y de enfermedades. Qué cosa tan fea, ¿no? Aquí pueden observar una neurona sana y una neurona enferma. Aquí pueden observar el cuerpo de la neurona, la vaina de mielina, cómo está deteriorada, ¿verdad? Y aquí lo pueden observar. Vamos ahora a hablar de la sinapsis, de este proceso fundamental por el cual las neuronas se comunican entre sí. Es el punto de conexión entre dos células del cerebro, donde se transmite la información de una neurona a otra neurona. Pero, ¿qué es la sinapsis? Bueno, la sinapsis no es más que la unión entre dos neuronas, entre una neurona y una célula efectora, como una célula muscular, que va a permitir la transmisión de los impulsos nerviosos de una neurona a otra. Es esencial para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ya que permite la comunicación entre las células nerviosas. Aquí estamos claros, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de sinapsis existen? La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Vamos a hablar de las químicas. Las sinapsis químicas son el tipo más común de la sinapsis. Involucran la liberación de neurotransmisores, de sustancias químicas que transmiten la señal de una neurona a otra neurona. La neurona presináptica libera neurotransmisores en la hendidura sináptica,
este espacio que existe entre dos neuronas, y los neurotransmisores se unen a receptores en la neurona posináptica, lo que desencadena una respuesta. Las sinapsis eléctricas son menos comunes que las sinapsis químicas, pero existen. Y estas involucran la transmisión directa de una corriente eléctrica de una neurona a otra a través de las uniones GAPS. ¿Qué significa uniones GAPS? Uniones comunicantes o hendiduras sinápticas. Entonces, la transmisión va a ser más rápida que la sinapsis química. ¿Cuál es la importancia de esta sinapsis? Recuerden que la sinapsis es crucial para que todas las funciones del sistema nervioso, incluyendo el aprendizaje y la memoria, la percepción sensorial, el control del movimiento y las emociones, jueguen un papel crucial aquí en todos los procesos que se dan en nuestro cerebro. Pero las alteraciones en la función sináptica pueden contribuir a una gran variedad de trastornos neurológicos y psiquiátricos. En resumen, ¿qué podemos decir de la sinapsis? Es un mecanismo clave, importante, que permite la comunicación entre las neuronas. Y a su vez es esencial ¿para qué? Para que el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso en su conjunto se den de una manera armónica. Existen aproximadamente 100 millones de neuronas en nuestro cerebro, en el cerebro de un ser humano adulto. Es decir, como si multiplicáramos por 16 la población mundial o como el número de estrellas de la Vía Láctea. Cada neurona, escúchenme bien, puede tener más de 10.000 bifurcaciones dendritales. ¿Qué significa esto? Que cada neurona, escúchenme bien, tiene alrededor de un cuatrillón. Esto es 1 seguido por 15 ceros de conexiones sinápticas en el cerebro. Y este enorme, inconcebible número permite al cerebro poder procesar los datos que llegan constantemente provenientes de los sentidos. Pero no solamente procesarlo, también almacenar décadas de recuerdo. También de fotografiar y guardar rostros, lugares, de aprender idiomas, de combinar la información de un modo que nadie se imaginó que fuese posible. Todo un logro, por supuesto, para solamente 3 kilos de tejido blando. Qué interesante, ¿no? Saber que cada neurona tiene 10.000 bifurcaciones dendritales. La creencia tradicional era que las neuronas eran las únicas células del cuerpo que nunca se regeneraban. Esto es lo que siempre hablaban. Pero como dije con anterioridad, las neurociencias han demostrado que el cerebro del ser humano adulto genera nuevas neuronas, al menos en un lugar, en el hipocampo, estructura fundamental del almacenamiento de la información. Y este descubrimiento hace emerger la pregunta de que si las neuronas se regeneran en otras partes del cerebro y que si es así, es posible estimularlas para que reparen y curen aquellos cerebros que han sufrido daño. Y esto especialmente importante, dado el creciente número de personas que sufren de Alzheimer. Las investigaciones que giran en torno al Alzheimer se están centrando en buscar formas de detener los mortíferos mecanismos que amenazan con la destrucción de las neuronas cuando se padece esta patología o esta enfermedad. Vamos a hablar ahora de otra estructura importante que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo fascinante de células cerebrales que desempeñan un papel crucial en nuestra capacidad para entender e interactuar con las demás personas. Vamos a hablar de una manera muy breve, pero precisa y concisa sobre las neuronas espejo. En primer lugar, vamos a definir qué son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son, escúchenme bien, estructuras, son células como estas que están acá, ¿verdad? Que se encargan de activar cuando nosotros realizamos una acción, cuando observamos a otra persona realizar la misma acción. Cuando vemos a una persona triste, se activan nuestras neuronas espejo. Nos vamos a sentir también tristes.
Es como si nuestro cerebro reflejara la acción que estamos viendo, lo que nos permite comprender mejor las interacciones y las emociones de los demás. Interesante, ¿verdad? Por ejemplo, en ser empático, en la empatía. Las neuronas espejo son fundamentales para la empatía porque nos permite sentir lo que otros están sintiendo. Al reflejar las emociones de los demás, podemos nosotros comprender mejor sus sentimientos. Nos ayudan a imitar en los procesos de aprendizaje. Juegan un papel importantísimo en la imitación, en el aprendizaje. Nos va a permitir aprender nuevas habilidades solamente observando o replicando acciones. Nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender y a comprender las intenciones detrás de las acciones de las demás personas. Estas neuronas también participan en el aprendizaje social. La investigación sobre estas neuronas espejo han arrojado luz sobre la base neurológica de la empatía y de la interacción social del individuo. Se cree también que las disfunciones en el sistema de neuronas espejo pueden estar relacionadas con ciertos trastornos neurológicos como el autismo. También con la psicopatía. Entonces, comprender el funcionamiento de las neuronas espejo tiene implicaciones importantes para la educación, para la terapia y otras áreas donde la interacción social juega un papel fundamental. Entonces, las neuronas espejos son un componente esencial de nuestro cerebro. Nos permite conectar con los demás de manera profunda, de manera significativa, de manera que su estudio en la actualidad sigue siendo un área de investigación emocionante en neurociencia. La neuronas espejo fue descubierta por el doctor Giacomo Ricciolati, un neurofisiólogo italiano, y neuronas espejo significa, ¿verdad? Empatía, las neuronas que nos hacen a nosotros ser empáticos. Otra estructura importante es el giro del cíngulo, que vamos a estudiar. Esta estructura cerebral forma parte de nuestro sistema límbico, está involucrado en una gran variedad de funciones cognitivas y emocionales. Entonces vamos a ver cuáles son las principales funciones y las consecuencias de su daño de esta estructura. En primer lugar, están involucradas en la regulación emocional. Cuando hablo de la regulación emocional de las funciones del giro del cíngulo, estoy refiriéndome a que esta estructura desempeña un papel fundamental en el procesamiento y la regulación de las emociones, incluyendo la respuesta al dolor y la modulación de la ansiedad. En segundo lugar, en la cognición. El giro del cíngulo participa en la atención, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Y además está involucrado en el aprendizaje y la memoria, especialmente en la memoria emocional. Además de ello, en el control motor, el giro del cíngulo contribuye a la selección y a la ejecución de acciones motoras. En la conciencia, en la atención, porque juega justamente un papel en la conciencia de uno mismo y en la atención selectiva. Y por supuesto en la empatía y el comportamiento social, porque están vinculados a la capacidad de ponerse en el lugar de otro. ¿Qué pasaría si el giro del cíngulo se dañara? Esto se va a manifestar, por supuesto, de diferentes maneras, dependiendo de la ubicación y la extensión de la lesión. Alguna de las posibles consecuencias va a incluir alteraciones emocionales, cambio en el estado de ánimo, como apatía, depresión o irritabilidad, dificultades en la regulación emocional, lo que va a llevar a respuestas emocionales exageradas o inapropiadas, déficit cognitivo como problemas de atención, de concentración, dificultades en la memoria de trabajo y en la toma de decisiones y por supuesto alteraciones en el aprendizaje y la memoria. Otra de las afectaciones es el síndrome de asinesia acética. Este síndrome se va a caracterizar por la falta de motivación, por la disminución de la actividad motora y la indiferencia emocional, por dolores crónicos debido a su participación en el procesamiento del dolor. Entonces, el daño al giro del cíngulo contribuye al desarrollo de la exacerbación del dolor crónico. Y por supuesto, problemas de comportamiento social, dificultad para interpretar señales sociales y emocionales y un comportamiento impulsivo e inapropiado. Entonces, es importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas van a variar ampliamente entre seres humanos, entre individuos, y que la evaluación y el diagnóstico preciso requiere la intervención de profesionales especializados en la salud mental.
Otra estructura que es importante que la estudiemos es la epífisis, también conocida como glándula pineal. Es una pequeña estructura, es una pequeña glándula que se encuentra en el centro del cerebro y a pesar de ese tamañito que tiene, desempeña un papel importantísimo en la regulación de diversas funciones corporales. ¿Cuál es la función, verdad, de esta pequeña glándula endocrina? La producción de melatonina. Entonces, la función más conocida de la glándula pineal es la producción de melatonina, esta hormona que va a regular los ciclos de sueño-vigilia, lo que se conoce como el ritmo circadiano. La melatonina se produce en respuesta a la oscuridad, lo que ayuda a inducir al sueño. Además de eso, esta glándula pineal va a ayudar a sincronizar los ritmos biológicos con los ciclos de luz y oscuridad de nuestro entorno. Y también desempeña un papel en la regulación de ritmos estacionales como la reproducción de algunos animales. Tiene una influencia directa en el sistema endocrino porque la glándula pineal influye en la función de otras glándulas endocrinas como la hipófisis. Además de eso, se están investigando otras posibles funciones de la glándula pineal como su participación en la regulación del estado de ánimo, la función inmunológica y la protección contra el daño oxidativo. Dentro de las características anatómicas, esta glándula pineal tiene forma de cono de pino y de ahí es su nombre, pineal, y se encuentra ubicada en el epitálamo, cerca del centro del cerebro. Estas palabras, epitálamo, pineal, entonces tienden a confundir, ¿verdad? Muchas veces y algunas veces me confundo con estos términos. Otra de las características anatómicas de la glándula pineal es que contiene células especializadas llamadas, escúchenme bien, hablamos de glándula pineal, de epitálamo, pero estas glándulas, perdón, estas células especializadas se llaman pinealocitos, que son las responsables de la producción de melatonina. Por supuesto que la glándula pineal tiene importancia clínica, ya que las alteraciones en la función de esta estructura puede contribuir a trastornos del sueño como el insomnio. Inclusive se están investigando el papel de la melatonina en el tratamiento de diversos trastornos como la descompensación horaria, el trastorno afectivo estacional y ciertos tipos de cáncer. Con el paso de los años, la glándula pineal, es importante que sepan, tiende a calcificarse, algo que se puede apreciar inclusive en una radiografía, y pero también la glándula pineal se calcifica justamente cuando usamos mucha pasta dental que contiene mucho flúor. Entonces el flúor daña esta estructura, esta glándula pineal y la va a calcificar. La glándula pineal, como les decía, es esta estructura pequeña, es muy importante para desempeñar, ¿verdad?, un rol en la regulación de los ritmos biológicos y otras funciones del cuerpo. Aquí podemos ver esa prevalencia y calcificación de la glándula pineal. Aquí podemos ver esta glándula pineal donde está ubicada. Mire, aquí en este puntito rojo, aquí en este punto verde, que es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de algunas de las patologías importantes sobre la glándula pineal. Aquí podemos ver el síndrome de Parinot, ¿verdad? Que es la mirada hacia arriba limitada. Existe una retracción del párpado superior, las pupilas no reactivas a la luz, pero sí a la acomodación. Y también a otra patología llamada hidrocefalia obstructiva. Aquí la podemos ver, ¿verdad? La hidrocefalia obstructiva. Entonces, las afectaciones de la glándula pineal se manifiestan de diversas maneras, ¿verdad? Y, como les decía, juega un papel importantísimo en todo lo que tiene que ver con los ritmos circadianos y otras funciones corporales como trastornos del sueño, insomnio, alteración del ritmo circadiano. Además de ello, ¿verdad? Alteraciones hormonales, pubertad precoz o retrasada, problemas de reproducción. Y ya les decía que los tumores en la glándula pineal que se dan, ¿verdad? Producen este síndrome de Parinot, donde los tumores comprimen al mesencéfalo, causando esta parálisis de la mirada vertical, de pupilas dilatadas y otros problemas visuales, además de hidrocefalia y alteraciones endocrinas. Y ya les explicaba que también que se puede dar la calcificación de la glándula pineal, ¿verdad?
que es a través de los años, pero no hablan de lo que yo les refería, que era el consumo excesivo de flúor, también puede causar esta calcificación. Entonces, los síntomas de las afectaciones de esta glándula pineal se van a ver de diferentes maneras y de acuerdo a la gravedad de la disfunción. Y el diagnóstico y el tratamiento de estas afecciones deben ser realizadas por profesionales de la salud mental. Es importante destacar que la investigación sobre la glándula pineal continúa avanzando y que aún se están descubriendo nuevas funciones de su efecto en su disfunción. Otra de las estructuras, ¿verdad?, que vamos a estudiar es la circunvolución parahipocampal. Esta estructura cerebral ubicada en la superficie medial del lóbulo temporal que desempeña un papel importante en la memoria y la navegación espacial. Entonces aquí vamos, están viendo en sus pantallas una información detallada sobre esta estructura donde la circunvolución parihipocampal se encuentra en la superficie inferior de cada hemisferio del cerebro, situada entre los surcos del hipocampo y colateral, y está adyacente al hipocampo. Es una estructura fundamental para la formación de la memoria, y su extremo anterior forma el uncus. El uncus son esto que usted está viendo en su pantalla, que es una estructura ubicada en la parte anterior del giro hipocampal, en el lóbulo temporal medial, tiene forma así como de gancho, ¿verdad? Y desempeña un papel importante en funciones como el olfato, en las emociones, en la memoria y dentro de su importancia clínica, ¿verdad? Es una estructura importante que participa en el olfato, en las emociones y la memoria, y su ubicación y conexiones la hacen vulnerable a lesiones en caso de aumento de la presión intracraneal. Dentro de sus funciones importantes, como les decía, la memoria juega un papel importante en la codificación, en la consolidación de la memoria, en la navegación espacial, ayuda a reconocer lugares, a recordar rutas, sitios, en el reconocimiento de escenas también, ¿verdad? Juega un papel importante, e inclusive en la conexión con el hipocampo, porque permite proporcionar una ruta crucial para la comunicación entre las áreas de asociación cortical y el hipocampo, que esto va a facilitar el flujo de información para la formación del recuerdo. Entonces, esta estructura, la circunvolución parahipocampal, ¿verdad? Juega un papel importante en la memoria y la navegación espacial, y su correcto funcionamiento es crucial para una cognición normal. Otra estructura importante son los cuerpos mamilares. Esta estructura está ubicada en la región ventral posterior del hipotálamo, que forma parte del sistema límbico, y se compone de dos núcleos pequeños redondeados que están situados en la base del cerebro, justo debajo del tálamo. A nivel macroscópico, los cuerpos mamilares son visibles en la superficie ventral del cerebro como protuberancias, ¿verdad? Como unas protuberancias pequeñitas, como una bolita, ¿verdad? Parecidas a unos pequeños guisantes, como unas semillitas así de soya, parecida, ¿verdad? Aunque estas estructuras son pequeñas, participan activamente en el procesamiento de la memoria y del aprendizaje. Juega un papel importantísimo en la consolidación de memoria, en la memoria espacial, en la memoria episódica, ¿verdad? En la regulación inclusive del sueño vigilia también. Entonces, estos cuerpos mamilares están interconectados con varias estructuras del cerebro a través de circuitos y conexiones neuronales específicas. Aquí la pueden ver. Otra estructura también es el circuito de Papez, que es una red neuronal que interconecta varias estructuras en el cerebro, incluido el hipocampo, el fornix, estos cuerpos mamilares que acabamos de ver del núcleo anterior en el tálamo y en el cíngulo. Y este circuito es fundamental para el procesamiento y la consolidación de la memoria a largo plazo. Otra estructura que tenemos, ¿verdad?, es el fornix. El fornix es un haz de fibras nerviosas que forma un arco que conecta el hipocampo con estos cuerpos mamilares. También tenemos el tracto mamilotalámico, que es otra vía neuronal que conecta los cuerpos mamilares con el núcleo anterior del tálamo. Todas estas estructuras juegan un papel importantísimo, ¿verdad?, para nuestra cognición. Otra estructura que debemos estudiar rápidamente es el bulbo olfatorio, esta estructura cerebral crucial para el sentido del olfato. Esta estructura
El bulbo olfatorio, mire tan importante que es que ella recibe información sensorial del olfato. Se encuentra en la parte frontal del cerebro, encima de la cavidad nasal, y percibe las señales de las células receptoras olfativas en la mucosa nasal. Su función principal, procesar olores. Así de simple, procesar olores. Esta envía la información olfativa a la corteza olfativa, la amígdala y el hipocampo. Estas áreas del cerebro están involucradas en la identificación de olores, tener esa memoria, es que yo olí una flor hace años, pero ahora me huele. Todo estos sistemas, ¿verdad?, de transmisión de información justamente lo hace esta estructura. Pero una alteración en el olfato, ¿verdad?, conocida como disosmia. Algunas personas pueden experimentar alteraciones en la percepción de los olores, como oler cosas que no están presentes, como eso se llama fantosmia, o percibir los olores en forma distorsionada que se conoce como parosmia. Pero la pérdida del olfato se llama anosmia, que es el daño al bulbo olfatorio, y esto genera, ¿verdad?, la pérdida del olfato. Y esto puede ser causado por traumatismos craneales, inclusive por infecciones o por enfermedades neurodegenerativas o por tumores. Algunas enfermedades neurodegenerativas que se han observado que el bulbo olfatorio se ve afectado. Por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer o el del Parkinson, ¿verdad? La pérdida del olfato puede ser un síntoma temprano de esta enfermedad. Inclusive, creo que una de las características de este coronavirus era pérdida del olfato. Justamente existe una afectación de esta estructura. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy en esta segunda parte de estudiar, ¿verdad?, un poco de neuroanatomía, de eh, fisiología del cerebro, para conocer cómo funcionan algunas áreas, ¿verdad?, de nuestro cerebro humano. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.